Muy bien, les voy a mostrar circuitos muy sencillos para explicar funcionamiento de capacitores y un poquito de bobinas para que tengan una idea de cómo las vamos a utilizar en circuitos electrónicos. Eh, un capacitor, nosotros ya los venimos utilizando, vamos a armar un circuito muy sencillo que tiene una fuente de 1 volt, una resistencia de 1 ohm y un capacitor de 1 faradio. Capacitor de 1 faradio no existe, tenía que ser un capacitor gigantesco. Piensen que los electrolíticos son de 1000 microfaradios, o sea, 1 milifaradio, 0,001 faradio. Pero no importa, a mí lo que me interesa de esto es para que vean cómo funciona el circuito. Y lo que estamos utilizando es un osciloscopio. También un osciloscopio es un circuito, es un instrumento que me permite medir en el tiempo cómo varía el voltaje. Es como si fuera un tester, pero que me lo dibuja en el tiempo. Entonces, lo que aparezca en el osciloscopio me va a aparecer en esta gráfica. El osciloscopio tiene 2 canales. El canal 1, que va a ser el color rojo, yo voy a estar midiendo el voltaje sobre el capacitor. ¿Está bien? O sea, cómo se carga o cómo se descarga. El segundo canal voy a medir voltaje sobre la resistencia. En realidad, si yo mido voltaje sobre resistencia, es como si indirectamente estuviera midiendo la corriente que hay en el circuito. Si la resistencia tiene voltaje, es porque está pasando corriente. Si el voltaje se va a 0, es porque hay 0 amperes de corriente. Entonces es una forma que tenemos para graficar corriente en un osciloscopio que solamente mide voltaje. Bien, entonces el circuito tiene una fuente con una llave que yo conecto a fuente o a masa. O sea, la voy a descargar, lo voy a cargar arriba o descargar abajo. ¿Está bien? Un circuito sumamente simple. A mí lo que me interesa es esta parte, ¿de acuerdo? Bien, acá estoy a masa, entonces el voltaje, esta línea roja, se está manteniendo en 0 porque no se está cargando. Yo ahí lo prendo, ¿ven? Lo prendo, se carga el capacitor hasta llegar arriba del todo. Bien, lo voy a poner en pausa. La línea roja es el canal 1, me está midiendo el voltaje de carga del capacitor. ¿Cómo se carga un capacitor? No se carga siguiendo una línea recta, se carga siguiendo esta curva que es logarítmica. Bien, esto quiere decir que al principio, cuando el capacitor está descargado, carga muy rápido. En poquito tiempo carga mucho. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá tengo, se los voy a ampliar más grande, así lo ven un poquito más en detalle. Fíjense, acá tengo en un solo cuadradito, cargó a esto que vendría a ser el 12% de su carga. ¿Está bien? Comenzando desde acá. Bien, con un segundo cuadradito ya llegó más arriba. Pero cada vez se va a hacer más lento, ¿ven? Acá cargó menos, acá cargó menos, acá cargó menos. Es como si ustedes empezaran a subir una montaña y al principio fuera casi vertical, y a medida que van subiendo, cada vez se calma, se calma, se calma, y al llegar arriba ya se hace como más llano. ¿De acuerdo? Técnicamente, jamás el capacitor se carga al 100%. Matemáticamente hablando, una gráfica de este tipo jamás llega hasta arriba, pero en la práctica, en algún momento llega al 99,9% y bueno, es como que se cargó del todo. ¿De acuerdo? Normalmente lo que uno va a medir no es la carga total, sino, por ejemplo, el 75% de carga, y eso me da un determinado tiempo en llegar a esa carga. Si el capacitor fuera más grande en cantidad de faradios,
tardaría más en cargarse. Si la resistencia fuera más grande, tardaría más en cargarse. ¿De acuerdo? Normalmente el tiempo de carga es R por C. Multiplico el valor de la resistencia por el valor del capacitor. Y con eso llegamos a la fórmula del tiempo. La fórmula del tiempo va a depender de qué estamos midiendo, el 50% de carga, el 75%. ¿De acuerdo? Pero un capacitor más grande, más tiempo, una resistencia más grande, más tiempo. ¿Para qué me sirve un capacitor? Y, por ejemplo, para crear algún tipo de circuito donde yo mida tiempo. Imagínense que yo necesito que una luz, un LED, esté prendido 3 segundos y se apague solo. Entonces, eso lo logro con un circuito que tenga un capacitor, con una resistencia. De alguna forma, con un transistor, con algo, voy viendo el voltaje en el capacitor. Cuando llega a determinado nivel, ¡tuc!, apago al LED. ¿De acuerdo? Quiero que tarde más tiempo en apagarse, o sea, que esté más tiempo encendido. Bueno, capacitor más grande, una resistencia más grande. Quiero que se apague más rápido. Resistencia más chico, capacitor más chico. En un circuito yo podría tener un capacitor de un valor fijo y la resistencia por ahí puede ser un potenciómetro. Entonces, le doy un valor más grande, tarda más tiempo, le doy un valor chico, tarda menos tiempo. Bien, yo quiero que vean que si yo descargo el capacitor, se produce lo mismo, ¿está bien? Lo mismo, pero obviamente en sentido opuesto. Ahí se carga y ahí se descarga. ¿De acuerdo? Ven que la forma, la carga rápida al principio, cuando está muy descargado y después es lento, es lo mismo. Se descarga rápido al principio y lento al final. También matemáticamente nunca llegaría a descargarse del todo, pero en algún momento se descargó al 99,9%. Bien, esta línea azul me refleja corriente. ¿Está bien? La línea azul me refleja corriente. Yo les voy a variar el gráfico porque acá hay un valor muy interesante. Lo voy a poner así. Fíjense, cuando el capacitor estaba descargado y le di voltaje de fuente, la corriente es máxima. La corriente, fíjense que llegó a prácticamente 1. ¿Está bien? O sea, llegó a prácticamente 1 ampere. ¿Por qué? El capacitor, al estar descargado, es como que deja pasar toda la corriente. Deja pasar toda la corriente y ahí se empieza a cargar. ¿Está bien? Es como si no existiera al principio. Tengo una fuente de 1 volt, una resistencia de 1 ohm, deja pasar 1 ampere. ¿De acuerdo? A medida que se va cargando, deja pasar cada vez menos corriente hasta que en algún momento podemos decir que la corriente es 0. Cuando se descarga, fíjese que acá yo descargo, acá esto se cargaba con corriente en este sentido y cuando se descarga la corriente va en este otro sentido. Por eso es que tiene un valor negativo. ¿De acuerdo? O sea, ahora se descarga a través de la resistencia en un valor negativo, que también de entrada le da 1 ampere. De entrada, yo desconecto la fuente, ¿eh? El capacitor le da 1 ampere a la resistencia. Y ahí, a medida que se descarga, le da cada vez menos corriente. Bien, ¿para qué nos sirve este tipo de gráfico? Lo que podemos deducir, aparte del tiempo de carga, es que un capacitor, si yo le doy un voltaje que es alterno, un voltaje que por ahí tiene un pico y baja, es un pulso, es algo que dura muy, muy poco tiempo, es prácticamente como un cable. Es prácticamente como si no existiera el capacitor. ¿Está bien? Porque recién cuando se empieza a cargar es que empieza a frenar a la corriente. A su vez,
Si lo que yo le estoy mandando es un voltaje continuo en el tiempo, en algún momento el capacitor se cargó y la corriente es cero. O sea que si yo le mando voltaje continuo y dejo el continuo en el tiempo, el capacitor se cargó, no me deja pasar más corriente y es como si fuera un aislante. Entonces, un capacitor, para la corriente alterna, la que varía muy rápidamente, es casi como un cable, es como si no estuviera, deja pasar todo. En cambio, para el voltaje continuo, una vez que se cargó, que eso sucede en los primeros segundos, después es como que no deja pasar más corriente. Entonces, un uso de los capacitores en un circuito es justamente esa propiedad que tiene de dejar pasar la corriente alterna y no dejar pasar la corriente continua. Este es un circuito amplificador de audio, supongamos, muy sencillo con dos transistores. Yo tengo un transistor que está polarizado con sus resistencias, ¿de acuerdo? Estas resistencias se calculan y polarizo el transistor en la famosa recta de trabajo en un punto Q que tiene que estar justo en el medio entre zona de corte y zona de saturación. Esto me va a dar que acá va a haber algún determinado voltaje, no sé. Si la fuente es de 12 volts, por ahí acá tengo 5 volts, ¿de acuerdo? Este otro, yo acá tengo otro circuito polarizado conectado al colector, y por ahí acá tengo otro voltaje, por ahí tengo 8 volts acá. Entonces yo no quiero que estos 8 volts de corriente continua me influyan con los 5 de acá. Entonces pongo un capacitor, el capacitor se va a cargar, entre los 8 volts, los 5 volts se va a cargar a 3 volts, y no deja que pase corriente continua entre esto y esto. A esto se le llama etapa. Cada transistor me da como una etapa que amplifica. Cada transistor va a amplificar una cantidad. Otro transistor me amplifica otra cantidad. Este es un amplificador de 2 etapas. 2 transistores, cada uno me amplifica. Este capacitor se llama justamente acoplamiento. Así puesto, no me deja pasar corriente continua entre un circuito y otro. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo ingreso acá el audio tiene una forma de alterna, varía muy rápidamente en el tiempo, está bien, en kilohertz, o sea, miles de veces por segundo. Eso me va a generar en el colector un voltaje alterno. Ese voltaje alterno sí me lo deja pasar perfectamente el capacitor, porque justamente el pico de subida muy rápido, el capacitor hasta que empieza a cargarse, deja pasar el voltaje alterno. Cuando el capacitor se quiere cargar, ya el voltaje está disminuyendo. Entonces, esa variación rápida hace que el capacitor me deje pasar prácticamente todo el voltaje alterno a la segunda etapa. Este transistor vuelve a amplificar y si yo acá pusiera otro capacitor, le estoy dando a la salida una señal alterna, pero no voltaje continuo. Entonces, muchas veces entre una etapa a otra, entre un circuito y otro, se utiliza un capacitor de acoplamiento. Me deja pasar las señales alternas, no me deja pasar el voltaje de continuo. Bien, en un circuito de este tipo tenemos una resistencia en emisor que sirve justamente para polarizar el transistor. Ahora, el transistor funcionando en alterna, esta resistencia me disminuye su capacidad de amplificación. El ideal sería que esa resistencia no estuviera. Pero si esa resistencia no está, si yo no la pongo, no lo puedo polarizar correctamente. Entonces, ¿qué es lo que se suele poner? Un capacitor en paralelo con la resistencia. Una vez que yo enchufo el circuito y le doy un voltaje, y acá supongamos que haya 2 volts, el capacitor se cargó 2 volts y ya es como si no existiera. Se queda cargado. Entonces, el circuito queda polarizado y este capacitor no hace nada.
Cuando venga el voltaje alterno, ese voltaje alterno va a aparecer en el emisor, el capacitor, como trata de cargar y de descargarse, actúa como cable y es como si el emisor estuviera conectado a masa. Por eso se llama desacoplamiento. El audio, que es corriente alterna, me lo está mandando de emisor a masa. O sea, es como si el audio viera que el transistor está conectado con emisor a masa. Y el transistor va a amplificar lo más que puede. ¿De acuerdo? A su vez, este voltaje alterno se me puede ver reflejado en alguna cierta medida en la fuente. A su vez, la fuente, que es de continua, por ahí viene con ruido de otros circuitos que están conectados a la fuente. Todos esos ruidos son señales alternas. Entonces, se suele poner un capacitor entre fuente y masa. Una vez que se cargó, el capacitor está cargado. Si llegara a venir voltaje alterno en la fuente, el capacitor es como si fuera un cable a masa y me manda todo el voltaje alterno a masa. Por eso también se llama de desacoplamiento. Se carga al voltaje continuo y toda la alterna me la manda a masa. Entonces, un capacitor va a tener tres funciones en un circuito electrónico. Lo podemos usar para medir tiempo, o lo podemos usar para acoplar una etapa a otra o para desacoplar, también, por ejemplo, señales de audio o señales de alterno. ¿De acuerdo? Esas son las funciones básicas de un circuito, de un capacitor en un circuito electrónico. Por supuesto, hay capacitores, por ejemplo, que se conectan con motores para arranque. Hay otros usos que ya son más de la zona eléctrica y usos industrial, digamos, de motores grandes. En electrónica, los capacitores son chiquititos. Esos son los usos más comunes. Para acoplar una etapa con otra, para desacoplar señal alterna o para usar para medir tiempos en circuitos electrónicos que de alguna forma yo necesite medir un tiempo.